Bueno, ¿Listo? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estoy junto con Valentín, mi compañero de clases de teología. Acá está también Daniel Soto. Nosotros somos estudiantes de la Universidad UAP en Argentina. En este video responderemos a algunas de las acusaciones presentadas en el video Elena de White, una falsa profetisa. Nuestro propósito no es atacar al autor ni descalificar sus creencias. Por el contrario, nosotros queremos analizar sus argumentos utilizando fuentes primarias, contexto histórico y principios bíblicos de interpretación. Creemos que cuando se evalúa a una persona que afirmó tener el don profético, es importante hacerlo con seriedad, revisando las citas completas y no solamente fragmentos aislados. A lo largo de este video abordaremos tres acusaciones principales: la visión de 1856, las declaraciones sobre Inglaterra durante la Guerra Civil estadounidense y también las afirmaciones sobre la creencia de la segunda venida de Cristo. Nuestro objetivo es determinar si estas evidencias realmente demuestran que Elena de White fue una falsa profetisa. Una de las acusaciones más conocidas contra Elena de White se relaciona con la visión recibida en 1856, y ella escribió: algunos serán alimento para gusanos, otros serán sujetos de 7 últimas plagas, y algunos estarán vivos para ser trasladados cuando Cristo venga. Los críticos sostienen que esta afirmación constituye una profecía fallida, porque todos los que estaban justamente en esa conferencia hoy en día ya murieron. A primera vista parece que tiene razón el autor, que puede ser una objeción válida. Sin embargo, una evaluación académica requiere analizar algo fundamental: el principio bíblico de la profecía condicional. Precisamente en Jeremías 18, versículos 7 al 10, que le voy a dar lectura, menciona: en un instante hablaré contra naciones, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Justamente Dios explica en estos versículos que a veces las profecías dependen de una respuesta humana. Incluso está la historia conocida del profeta Jonás. Anunció la destrucción de Nínive en 40 días, pero esa destrucción nunca ocurrió. ¿Esto significa que Jonás era un falso profeta? La realidad es que no. La Biblia responde precisamente que no. El propósito de muchas profecías no solamente es predecir acontecimientos, sino provocar una respuesta espiritual. Es por esta razón, diversos investigadores adventistas sostienen que la visión de 1856 puede entenderse dentro del marco de la profecía condicional. Aunque esta explicación no elimina todas las preguntas, demuestra que existe una interpretación bíblica razonable y que la acusación no es tan concluyente como se puede presentar. Y bueno, otra acusación afirma que Elena de White predijo una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos que nunca ocurrió. La cita utilizada proviene de Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Sin embargo, al revisar el contexto completo, observamos algo interesante, ¿no? Antes de la frase más citada, Elena de White utiliza expresiones condicionales como si Inglaterra decidiera o si considerará conveniente, es decir, que estaba describiendo un escenario posible dentro de una situación política extremadamente inestable. Y eso es importante porque históricamente sí existió una crisis real entre ambas naciones durante la Guerra Civil estadounidense. Muchos observadores de la época consideraban posible una intervención británica. Por lo tanto, la pregunta correcta
no es si hubo guerra. La pregunta correcta es: ¿Elena de White estaba anunciando un acontecimiento inevitable o describiendo un escenario potencial? Esta diferencia cambia completamente la interpretación de la cita. Y como se menciona en Deuteronomio capítulo 18 versículos 21 y 22, y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablaré en nombre de Jehová, y no se cumpliré lo que dijo, ni aconteciere, es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló en tal profeta. No tengas temor de él. También se acusa a Elena de White de haber anunciado que Cristo regresaría en pocos meses. Para sostener esa afirmación se utilizan varias expresiones encontradas precisamente en primeros escritos, como el tiempo es corto o la misma frase de la obra está por terminar. Sin embargo, debemos distinguir entre una expectativa espiritual y una profecía cronológica. Es decir, Cristo viene pronto no es lo mismo decir Cristo vendrá en una fecha específica. Claro. Es por eso que cuando analizamos las citas completas, encontramos que Elena nunca estableció una fecha para la segunda venida. Más bien, reflejaba la misma esperanza que encontramos en los primeros cristianos del Nuevo Testamento. Los apóstoles también vivían esperando el segundo advenimiento, el cual no llegó en esa fecha, en esos tiempos, y seguían esperando la venida de Cristo. Hoy por hoy los apóstoles ya no están vivos, claramente. Por lo tanto, estas declaraciones representan una exhortación espiritual y no una predicación fechada. Y miren, otro punto importante es la relación entre Elena de White y la Biblia. Frecuentemente se afirma que los adventistas del séptimo día colocan sus escritos por encima de las escrituras. Sin embargo, tanto los documentos históricos de la iglesia adventista como las declaraciones de la propia Elena de White enseñan lo contrario. Ella afirmó repentinamente que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Su función, según ella misma explicó, era dirigir a las personas nuevamente hacia las escrituras y no reemplazarlas. Por esa razón, cualquier evaluación de su ministerio debe hacerse utilizando los criterios bíblicos para evaluar a un profeta. Y bueno, después de analizar estas acusaciones, podemos llegar a una conclusión importante. Existen textos de Elena G. de White que presentan desafíos, los cuales merecen ser interpretados y merecen ser estudiados cuidadosamente. Sin embargo, las evidencias presentadas en el video no demuestran que de manera definitiva ella pueda ser una falsa profeta. Muchas de las acusaciones dependen de citas sacadas de fuera de contexto y bueno, interpretaciones discutibles o de ignorar el principio bíblico de la profecía condicional. Es por eso que por esta razón creemos que una evaluación justa debe considerar tanto las dificultades en conjunto de su ministerio, su influencia espiritual y la coherencia de sus enseñanzas, junto con las escrituras. Y bueno, nosotros queremos invitarles, antes de sacar una cita y basar su punto de visión sobre esta cita, antes de eso, leer todo el capítulo o leer, puede ser 2 capítulos enteros para entender el contexto en que Elena de White escribió esta cita. Porque cuando nosotros sacamos del contexto esta cita, a veces nosotros no podemos entender que ella quería decir y referirse sobre esta cita. Y por último, gracias por acompañarnos en este análisis. Y bueno, al mismo tiempo del agradecimiento, mencionar que nuestro propósito nunca fue atacar a nadie, sino examinar la evidencia de una manera responsable. Y bueno, al mismo tiempo, recordar que la verdad nunca debe temer el estudio honesto y respetuoso. Muchas gracias. Bueno. Es que hay una evaluación académica y nosotros... Sin embargo, una evaluación académica requiere analizar algo fundamental, el principio requiere... Sin embargo, una evaluación... Profetiza.
textos de Elena de White que presentan desafíos interpretativos y que merecen ser estudiados y bueno, existe y referirse sobre esta cita. Y bueno, listo. bien.